Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la Iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la Iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la Iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $350 este mes de mayo y $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré si Él es mi protector? La fortaleza de mi vida, Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién yo temeré? Si tú eres mi fuerza y mi castigo, eres mi Padre en quien confío. Tú eres mi luz y mi salvación, tuyo es mi corazón, y quien levanta mi cabeza y me rescata del temor. Me has llevado de tinieblas a tu luz, tu resplandor, tú eres Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré si Él es mi protector? La fortaleza de mi vida, Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién yo temeré? Si tú eres mi fuerza y mi castillo, eres mi Padre en quien confío. Tú eres mi luz y mi salvación, tuyo es mi corazón. Cordialmente bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido, y damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar en esta tarde con cada uno de ustedes compartiendo de su santa y bendita palabra. Gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y te mandamos un cordial saludo desde Saltillo, Coahuila, México, donde contamos ahorita con una temperatura calurosa de 28 grados centígrados. Nos engañó el clima porque hubo mucho viento. Se fue la luz y dijimos, ahí viene ya la lluvia, todo lo que da. Y no fue así. Entonces fue como que falsa alarma, esperamos la lluviecita y que refrescara, pero pues no fue así de esa manera. Gracias a Dios porque Él hasta ahora, hasta este momento, Dios nos ha cuidado, nos ha ayudado y nos ha bendecido. Siendo ya el día de hoy martes 4 de junio, con el favor de Dios, ya vamos avanzando en el 6º mes del año y sigue volando el tiempo. Y recibe este cordial saludo de parte de tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, de tu programa Instrumento Escogido, que damos gracias a Dios porque nos permite a través de este programa dar a conocer las buenas nuevas de salvación, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
glorificar a nuestro Dios y siempre, siempre en base a la palabra de Dios. Sigan orando por nosotros, tanto por Neuma Multimedia como por Instrumento Escogido y por su servidora, Roxana Saucedo, por salud, para que Dios me siga ayudando y fortaleciendo. Y gracias a Dios porque pues pasan tantas cosas en la vida, pero yo me gozo en mi Dios, que Él es mi luz y mi salvación. Y como dice este hermoso salmo que vamos a ver, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de mi Dios en esta tierra. Gracias a Dios que Él se manifiesta a cada uno de nosotros de maneras extraordinarias y haríamos mal en quejarnos. Por el contrario, damos gracias a Dios porque nos presenta oportunidades para seguir sirviéndole y Él es el que renueva nuestras fuerzas. Y que aunque esté ahí el enemigo al acecho, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y gracias a Dios por Neuma Multimedia, nos puede localizar de esta manera en Facebook, YouTube y en Spotify. Posteriormente buscas Instrumento Escogido y así encuentras este programa y puedes ahí ver múltiples programas con series, miniseries, con hablando de salmos exclusivamente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de milagros de Jesús, etcétera. Y siempre va a haber una palabra de Dios para ti. Así es que agradecemos a Dios porque Él es el quien nos permite escudriñar su palabra y yo siempre le pido a Dios que me permita compartir de una forma clara y sencilla la palabra. Somos seres enseñables y de esta manera con amor también que Dios nos siga permitiendo enseñar a cada uno de ustedes. Y bueno, también puedes localizarnos en forma directa en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido. Aquí voy a estar leyendo tus comentarios, te mando saludos, puedes poner ahí peticiones, salmos, cuáles son tus salmos favoritos, pero yo estaba checando fechas y digo, no, ya se nos acabó el 20 en cuanto a los salmos, porque dijimos que íbamos a hablar de los salmos hasta antes de la fecha del Día del Padre, pero pues resulta que ya está próxima la fecha del Día del Padre y los programas de esta semana van a estar especiales. Si Dios permite, vida y salud. Domingo 16 festejamos el Día del Padre aquí en nuestro país, en México, y toda la siguiente semana, el día 10, el día 11, 12, lo que es lunes, martes, miércoles y viernes que vamos a estar compartiendo, son temas exclusivos para papás. En una de esas, de esos días de enseñanza, al papá esforzado y valiente, a ese papá temeroso de Dios, hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y en otro donde David le dice a su hijo Salomón, sé hombre. Entonces son temas bien hermosos que vamos a estar viendo la próxima semana, si Dios nos presta vida y salud. Y esta semana los salmos que te había comentado, a ver si tú te acuerdas de alguno de estos salmos, el cómo, nada más es como que una intro, una probadita de lo que yo te voy a estar compartiendo el día de hoy. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Cuál salmo es? Puedes ponérmelo aquí en los comentarios. Para mañana, con el favor de Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué salmo es? Y el viernes, con el favor de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y bueno, ya así con estas pequeñas introducciones, una probadita de lo que vamos a estar viendo en esta semana y la próxima semana, Dios mediante, damos inicio a tu programa Instrumento Escogido y siempre lo hacemos, bendito Dios, con la dirección de nuestro Dios. Entonces vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija, quien nos ayude y quien nos cuide en todo lo que hemos de exponer en esta tarde. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Padre porque tú eres la luz de nuestra vida. Gracias Padre porque tú eres nuestro Dios quien nos salva.
que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, tú siempre estás ahí con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque aunque con un ejército acampe contra mí, yo estaré confiada porque tú estás conmigo. Gracias, Señor bendito, por tus favores, por tus bondades. Y gracias, Señor Santo, porque nuestra confianza, esperanza, descanso, aliento está solamente en ti. Te amamos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, gracias a Dios porque en esta tarde nos permite estar con cada uno de ustedes. Vámonos a la palabra de Dios, al Salmo número 27. Y vamos a estar estudiando en esta tarde este hermoso salmo, que es un salmo escrito por el rey David. Y en muchas Biblias está titulado como Jehová es mi luz y mi salvación. Y nosotros podemos darnos cuenta en este salmo, a través de este estudio, el cómo de esta manera es una conversación que David sostiene primero consigo mismo, se habla a sí mismo, igual que en algunos otros salmos, que le habla a su alma, se habla a sí mismo. Entonces, él empieza a expresar primero en quién está depositada su confianza y el por qué. Y posteriormente va desarrollando una serie de puntos, de temas que inclusive varios comentaristas narraban como que si fueran dos salmos diferentes, pero al mismo tiempo ya concuerdan que finalmente se complementan uno al otro y que es con una misma finalidad, de exaltar, confiar y tener esa convicción plena en Dios. Entonces, aquí David expresa el cómo son sus enemigos y al mismo tiempo pide a Dios ayuda. Y es lo que tú y yo debemos hacer siempre, que aun que esté ahí al acecho alguna circunstancia difícil en nuestra vida, siempre lo mejor es estar en manos de Dios y saber a quién debemos nosotros acudir. Y compartí hace un momento en el penal de mujeres este mismo salmo y cómo aún en las circunstancias que ellas están viviendo en este momento, les digo, tu confianza debe estar depositada no en los familiares, en las influencias, en los abogados, en el juez, etcétera, sino en Dios, plenamente en Dios. Entonces, gracias a Dios porque su palabra es viva y eficaz y la podemos aplicar a nuestras vidas, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Inclusive yo ponía un ejemplo de mi vida física, de lo que ahorita yo estoy pasando, porque pues tenía ya prácticamente un año de no ir. Y entonces explicaba un poquito el por qué. Y bueno, aparte pues me vieron, porque pues gracias a Dios que me permitieron entrar con bastón. Y Dios ha sido bueno. Y se goza uno en ver a las hermanas y se goza uno aún más en no verlas, porque muchas ya han salido y gracias a Dios por ello. Y bueno, cerrando ahí ese paréntesis, hablamos aquí, habla el rey David acerca de sus enemigos y se divide aquí en este salmo en 3 puntos importantes. Uno de ellos es que David pide ayuda y eso es lo que tú podemos hacer, el pedir ayuda. ¿A quién? A nuestro Dios. Confiar plenamente en Dios, en que Él va a obrar. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Él tiene control de toda nuestra vida y de la circunstancia que estemos pasando. Y número 3, a final de cuentas, lo que David expresa hacia Dios, que su fortaleza, su confianza, su aliento, su esperanza, su fe, su convicción, su descanso está en Dios. Entonces, David primero pidió la ayuda de Dios contra sus enemigos. Y no solamente en quiénes fueron estos enemigos, sino que él describía el carácter y sus acciones, al igual que tú y yo podemos identificar así a nuestros enemigos cuando nos hallamos rodeados de ellos. Entonces, podemos nosotros ver claramente acerca de que este salmo inicia de la siguiente manera. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. Y aquí va la explicación en cuanto a los enemigos. Cuantos se juntaron contra mí, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Vemos claramente que pues los enemigos, y estas tres palabras, enemigos, los malignos y los angustiadores, es una forma de llamarle también a Satanás, al enemigo, al diablo, como tú le quieras llamar. Y la primera palabra que viene aquí, o sea, en cuanto a los malignos, la palabra maligno en este texto en específico, en el hebreo, se refiere a dos aspectos. Cuando hacemos referencia a una cosa, se refiere como que algo se malogró ante X, Y de una situación. Que tenías pensado una empresa, se malogró, no produjo un negocio, ok, se malogró. Entonces, ahí es usada esta palabra, malograr. Pero cuando se refiere a una persona, es enfático en que esa persona, por los malignos, es maltratada. Y no solamente es un maltrato, sino que ese maltrato produce dolor y puede ser físico, espiritual o emocional o psicológico. Entonces, así eran los angustiadores, así eran los malignos, los enemigos de David. También los angustiadores, que en hebreo esta palabra es estar o permanecer como que en estrecho. Y esta palabra, en cuanto a una cosa, significa como prensar, como presionar una cosa, o como cuando te ponen en estrecho, cuando dices tú, ay, estoy entre la espada y la pared, como que ya no hay salida. Entonces, cuando se refiere a una persona, es presionarla de tal manera que le causas profundo dolor físico o psicológico. O sea, es tanta la presión que tiene la persona que le están asediando, que los angustiadores, ya sea en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, con tus vecinos, y dices, ¿sabes qué? Yo siento que ya no puedo, porque es demasiada la presión que están ejerciendo sobre ti, y esto va aunado de una actitud hostil y produce angustia y que la persona se sintiera afligida. Entonces, en algunas ocasiones nosotros podemos tener enemigos de esta manera, gente que nos presiona y nos hace sufrir. Cristo también los tuvo. ¿Te acuerdas el grupo del Sanedrín, el sumo sacerdote, los fariseos, saduceos, escribas, los mismos judíos? Cómo presionaban a Jesucristo, que hasta querían ponerle así como que trampa para que Jesucristo cayera e hiciera algo mal. Pero cuando Jesucristo fue prensado de esa manera, a tal grado que sintió un peso enorme en su vida, fue en huerto de Getsemaní. La noche que fue entregado, fue ahí a orar. Y llamó a varios de sus discípulos y llamó a su grupo más íntimo por aparte para que oraran por él. Y en 3 ocasiones él oró al Padre. Dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa era? La copa de la ira de Dios. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Él, ahí en huerto de Getsemaní, es lo que significa Getsemaní, lugar de prensa. Y a la fecha todavía están esos árboles de aceitunas, los olivos, y eran tomadas las aceitunas porque en ese lugar las ponían en un sitio especial donde eran prensadas para sacar ese aceite, el aceite de oliva. Y cuando era la primer prensa de esas aceitunas, el aceite salía de un rojo hermoso
que era lo primero que se exprimía de esas aceitunas, que era el color que pareciera como sangre. Entonces tenía mucho que ver ese lugar donde Jesucristo estaba siendo prensado, porque él sabía que iba a pasar ese tiempo malo por cada uno de nosotros como pecadores, y que iba a derramar su propia sangre. Y aunque fuera rechazado por todos los demás, Cristo lo hizo por ti y por mí. De tal manera que nosotros al ver este salmo podemos darnos cuenta de lo que expresa David en cuanto a sus enemigos. Más adelante en el verso 12 y en el 12 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David está expresando el cómo eran las acciones de sus enemigos y narra 3 cosas. Se están levantando contra mí testigos falsos, quienes le están acusando. ¿Quién es el acusador? El enemigo, el diablo, también es conocido como el acusador, que está levantando falso testimonio en contra, testigos falsos en contra de David. Y Jesucristo mismo, ¿te acuerdas a la hora del juicio? Fue un juicio injusto y llevaron testigos falsos en contra de Jesucristo. Entonces, también aquí nos dice la palabra de Dios que dice: y los que respiran crueldad. Esos que respiran crueldad. El respirar, mencionaba aquí el comentarista, de que respirar es que de cada cuando respiras, constantemente. Y los que estaban respirando crueldad en contra de David, quiere decir que en forma constante deseaban el mal para él, en cada respiración, para causarle hostilidad, para causarle el máximo daño, acusando a David, y no de cosas a la ligera, de graves problemas. Y querían destruir sus carnes. Yo recuerdo, como dice ahí en una de las cartas del apóstol Pedro, dice que el león anda ahí al acecho, buscando a quién devorar. Que tengamos cuidado. Yo así me imagino que se sentía David con todos esos enemigos que querían destruir. Dice, para destruirle a él, dice: se han levantado contra mí testigos falsos para deshacerlo, para derrotarlo, para que él fuera destruido por completo. Entonces dice: para comer mis carnes, era para ser devorado por completo. Eran bestias rapaces queriendo devorar a su presa, y David era su presa. Entonces esos enemigos que estaban rodeando de continuo al rey David están al acecho por todas partes. Entonces no sabemos si era literal, pero al menos era lo que David sentía en ese momento. Y cada uno de nosotros podemos ver esa reflexión. ¿Cuáles son tus enemigos en esta hora? Que tú dices, a lo mejor no los ves, pero estás sintiendo como que si te están acechando. Pueden ser problemas laborales, jurídicos, familiares, de salud, problemas con tus hijos, en tu casa. No sé de qué índole puedan ser, pero Cristo mismo sufrió y padeció eso y mucho más por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y fue entregado injustamente. Fueron levantados testigos falsos y él fue entregado hasta su muerte. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros. La petición aquí de David en el verso 7, 9, 11 y 12, déjame te las leo. En el verso 7 ya es esta segunda parte donde él está pidiendo ayuda a Dios. Y así tú y yo podemos hacerlo. Debemos dirigirlo a quien nos escucha. Nuestro Dios es un Dios vivo y está atento su oído a nuestro clamor. Debemos hacerlo a la persona indicada, que es a nuestro
Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Podemos ir y a lo mejor, no sé, tener influencias y decir y que mira, que ayúdame, que esto, lo otro, y agotar nuestros recursos, agotar nuestras fuerzas y demás, pero ¿para qué haces todo eso? En primera instancia, como tu primer opción, ten a Dios presente en tu vida. Y aquí, en estos versos, como te comentaba, en el verso número 7, nos dice: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. David se está dirigiendo a Dios y él sabe que puede encontrar refugio de toda esa crueldad que él está sintiendo y refugiarse en Dios. Él pide misericordia y de esta manera es como que, ¿sabes qué, Dios? Inclina tu oído a mí con el fin de que escuches mi voz, mi clamor, esta petición y esta súplica, que yo me inclino hasta el polvo para honrarte y glorificarte y reconocer que solamente dependo de ti. Y al usar este término, el rey David está reconociendo que él es infinitamente inferior a Dios, que él clama a Dios porque Dios es el creador y Dios tiene todo el poder y control de todas las cosas. Él se siente tan pequeño e insignificante ante la presencia de Dios que Dios mismo tendría que inclinarse para poder escuchar la petición y venir a ayudarle. Tú y yo reconocemos que necesitamos a Dios de esta manera. O tú dices, no, es que yo lo reclamo, yo lo declaro, yo le ordeno a Dios que haga y cómo lo haga y en qué momento quiero que lo haga. No. Debemos pedir la dirección de Dios en forma humilde. Y aquí, como te decía en el verso 9, 11 y 12, déjame te los leo. No escondas tu rostro de mí, está hablando el rey David a Dios. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Entonces, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Vemos cómo claramente David acude a nuestro Dios y le reconoce por quién es y reconoce el nivel que a él mismo le compete, que es un siervo de Dios. Entonces, él acude ante Dios con una actitud humilde y sencilla de corazón ante el Dios creador y sabe que está hablando con él y que Dios tiene cuidado de él. Aquí, al decir que él pide la presencia de Dios en su vida, que te lo acabo de leer, es ante esa situación tremenda de angustia, de abandono. Él necesita sentir la presencia de Dios diciendo, no te escondas de mí, te necesito en mi vida. No me dejes ni me desampares, como diciendo, sabes que solamente en ti está mi refugio, mi fortaleza, mi seguridad, porque de ti dependo. Y en medio de las circunstancias, de la angustia, de la aflicción, David necesitaba más que cualquier otra cosa el que la presencia de Dios estuviera en su vida. Tú y yo hacemos eso y él se gozaba en la presencia de Dios. Entonces, ¿tú y yo es lo que hacemos o simplemente decimos, no, ya oré y lo dejo en manos de Dios y que Él obre, pues cuando Él guste? Debemos ser constantes, debemos pedirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Cuando tú y yo estamos en angustia y rodeados por enemigos, ¿cuánta falta hace la presencia consoladora de Dios? Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es a quien podemos acudir, no importa la hora, si es en la madrugada, en la noche, de día. Él está siempre presente en nuestras vidas.
Cuando David pide la dirección de Dios en el verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. En momentos de persecución, cuando tú y yo nos sentimos rodeados de nuestros enemigos, cuando te entregan ese papel de divorcio o esa sentencia del juez o ese papel del jurídico, o te entregan las calificaciones de tus hijos o que fue suspendido, o aquellos exámenes de laboratorio o aquel estudio que te mandaron a hacer los médicos, o tu carta de liquidación que ni siquiera te lo esperabas, pensabas que te hablaban a lo mejor para un aumento de sueldo y resulta que te están liquidando, y tú dices, ya tengo ese papel ahí en mis manos. El cómo actuamos, qué hacemos. Cuando sientes esa presión en tu vida y sientes que estás siendo rodeado de tus enemigos y sientes que ya no puedes ni respirar y dices, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo salgo de todo esto? Bueno, hazle como el rey David, que él decidió en su vida recibir la dirección de Dios. Y tú y yo tenemos que saber cómo actuar sabiamente, porque no va a ser ni con nuestras fuerzas, ni con nuestros recursos, ni inteligencia, nada de eso, sino que nuestra dependencia es con nuestro Dios. En primer lugar, dijo David, enséñame tu camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo es el camino. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nosotros hay camino de la carne que nos va a llevar al pecado, a lo mejor a enojarnos, irritarnos, preocuparnos, decidir apresuradamente sobre X, Y, cualquier situación de las que te acabo de mencionar, o el otro camino donde Dios te va a enseñar que vas a ser paciente, que vas a actuar con paz, que vas a tener el gozo de tu salvación, que vas a depender de Él y vas a esperar en Él. Entonces, de ahí guíame por sendas de rectitud. Debemos ser íntegros. Ser íntegros es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Ahí tú dices, esto no es mío y no lo vas a tomar. No es que, ay, gracias Dios porque mira lo que me regalaste. Y no, ni siquiera es tuyo. Regrésalo, devuélvalo. O sea, no te quedes con eso. O de tu trabajo, en tu casa, cualquier situación. Debemos buscar siempre que Dios nos guíe por esa senda de rectitud. No vamos a nuestros enemigos devolver mal por mal. Jesucristo mismo dijo en el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas que oremos por nuestros enemigos, que inclusive si nuestro enemigo tiene sed, que le demos de tomar, o si tiene hambre, que le compartamos, que si te pide la capa, tú dale también la túnica, o sea, dar de más, que venzamos con el bien el mal que quieren hacernos. Y eso es andar en el camino, en la senda de rectitud, y solamente podemos hacerlo teniendo a Cristo en nuestro corazón. Debemos reconocer la necesidad de la dirección de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, no nada más el domingo que vayamos a la iglesia, no. En cada área de tu vida debes reconocerle y estar dispuesto a someter tu vida, tu carne, todo tuyo por completo, vaciarlo en Cristo, para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Y así andar en lo recto. David mismo pidió protección de Dios, como te lo había ya leído en el verso 12. Al momento que le está pidiendo a Dios, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. David reconoce la soberanía de Dios, que está por encima, está la soberanía de Dios por encima de los enemigos que puedas llegar a tener. Y eso es totalmente cierto, porque tú no dependes de tus enemigos ni de las circunstancias, tú dependes de Dios,
que Él es mucho más, infinitamente más, no tiene comparativo. Entonces es algo que a lo mejor no logramos ni siquiera comprender, pero al momento en el que tú echas sobre Jehová tus cargas, Él te va a sustentar. Y en final de cuentas, todo va a estar en manos de Dios. Y créeme, no hay manos mejores. Entonces, podemos nosotros ver en cada uno de estos aspectos que David reconocía la soberanía de Dios en cada momento de su vida. Y de esta manera vamos a estar escuchando un canto que habla de este hermoso salmo, el Salmo número 27, y así es titulado este canto, es muy hermoso, puede escucharlo y es el Salmo 27. Para honra y gloria de Dios. El Señor es mi luz, mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Ante quién temblaré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿A quién temeré? ¿Ante quién temblaré? Una cosa he pedido, es lo que ando buscando, habitar en la casa del Señor. Habitar en la casa del Señor. Habitar en su casa por el resto de mi vida y a mirar la belleza de mi Señor. Habitar en su casa por el resto de mi vida y a mirar la belleza de mi Señor. Mi corazón no temerá ante la batalla. ¿A quién temeré? ¿Ante quién temblaré? No perderé la confianza. ¿A quién temeré? ¿Ante quién temblaré? Una cosa he pedido, es lo que ando buscando, habitar en la casa del Señor. Habitar en la casa del Señor. Habitar en su casa por el resto de mi vida y a mirar la belleza de mi Señor. Habitar en su casa por el resto de mi vida y a mirar la belleza de mi Señor. No me abandones, tú eres mi auxilio, ten piedad de mí. No me abandones, tú eres mi auxilio, respóndeme. Instrumento escogido, y puedes mandar también aquí saludos y bendiciones y comentarios y peticiones aquí a cabina con mi hermano Alex Chapa y mi hermano Jorge Hernández. Dios me los bendiga, hermanitos, al 844-696-8450 o bien con tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo al 844-103-0584. Y mandamos saludos a mi hermana María de los Ángeles Saucedo, Dios te bendiga.
hermanita, y también a mi hermana Jessica Torres hasta Tijuana, mi hermana Titania Maltos, Dios te bendiga, hermana, y Enrique Altamirano, y claro que sí, seguimos orando unos por otros. Ahí también, si tú deseas formar, bueno, para comentarte de esta manera, Instrumento Escogido se lleva a cabo gracias a las aportaciones de personas como tú. Si deseas formar parte de esta bendición, puedes hacerlo a través de la cuenta 4152 3137 8915 5160. Aquí vienen los comentarios de Vancomer a nombre de tu servidora Roxana Saucedo. Estamos próximos a que se nos venza el contrato por 1 año y esperamos en Dios que provea para poder seguir compartiendo con ustedes como Instrumento Escogido. Y gracias a Dios, sí, hermanita, hermoso canto para honra y gloria de Dios, y pues de esta manera seguimos con el Salmo número 27, en el cual pues nos habla acerca de cuánto David confía, declara su confianza en Dios. Confía David en la salvación de nuestro Dios, porque aunque nos dice aquí en el verso 3, 5 y 6, déjame te lo leo, aunque un ejército, fíjate las ilustraciones del rey David, él estaba familiarizado con el ejército y obviamente él, como padre de familia, sabía y reconocía como hijo y como padre la importancia de la familia. Y nos dice de esta manera, aunque un ejército acampe contra mí, fíjate cuántos serían en ese ejército, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la confianza tal de David en nuestro Dios. Y dice, el por qué está él pensando de esta manera. Dice, porque Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. En aquel entonces no había templo, no había iglesia, entonces era en el tabernáculo donde David quería estar, sabiendo que la seguridad en Dios provenía de ese lugar. Es por eso la importancia que yo te comento siempre que te congregues, para de esta manera que tú puedas sentir ahí. Sabemos que Dios está en todas partes, pero no vamos a obedecer la Biblia a medias. No quiero solamente las bendiciones, las promesas de Dios para mi vida. Dios nos dice, congrégate. Y debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces, de aquí, sobre una roca me pondré en alto. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 6 nos dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El deseo por David estar en el tabernáculo, en la casa de Dios, era para alabar y glorificar su nombre, estar ahí en adoración. Y el esperar en Dios no es que estés como que ahí acostado y a ver qué Dios hace en mi vida. No, esperar en Dios es orar, platicar con Él. Esperar en Dios es obedecerle. Esperar en Dios es leer su palabra y hacer lo que la palabra de Dios nos indica que tú y yo debemos hacer. Esperar en Dios es alabarle, glorificarle, vivir como Él nos indica a través de su palabra. Esa es la esperanza que tenemos en Él, cuando estamos esperando en Él. Entonces, cada uno de nosotros estamos gozando la paz que proviene de la salvación de Dios, cuando nos dice que la seguridad y la salvación están en la presencia de nuestro Dios, porque de esta manera tú y yo podemos tener esa seguridad cuando Cristo mora en tu corazón. David confió en la intervención de Dios. Él sabía que Dios estaba obrando a favor de él. Él sabía en quién había creído y él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas y su confianza estaba depositada en él. ¿Tú estás dispuesto a confiar en el juicio de Dios? ¿En que es mucho mejor su voluntad que la tuya? Porque si bien los caminos, los pensamientos de Dios no son igual que los nuestros, y gloria a Dios por ello, porque Él sabe que si nos da tal o cual cosa, o si nos libra de tal o cual cosa, sabe lo que nosotros vamos a hacer. Pero a veces nosotros
decimos y prometemos y no hacemos. Y aunque Dios conceda esa petición de tu corazón, Dios mío, sáname y voy a estar en tu casa de adoración y siempre te voy a seguir y te voy a servir. Y pues Dios te sana y no sales de tu casa. Entonces dice Dios, oye, pero pues si todo lo que me prometiste. No, es que pues no, ¿para qué quieres ahí a alguien más? Tú tienes mucha gente que te sirva. Yo te sirvo acá en mi casa, ahí pongo un servicio ahí en la tele y demás y ya, con eso. Entonces dice la palabra de Dios que es mejor que no prometamos a Dios algo a que prometerle y no cumplirle, porque Dios no se olvida de eso y a Dios no le agrada que hagamos eso. Entonces, David sabía que él, su confianza, su vida entera, la había depositado en manos de Dios. Y él confiaba en la presencia de Dios en cada momento de su vida. Estaba él seguro en la presencia de Dios y sabía que con todo Dios lo iba a recoger y que iba a estar cuidándolo como la niña de sus ojos y que él confiaba en la bondad de Dios, como nos dice en el verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David sabía en quién había depositado su confianza, sabía que Dios lo sostenía y sabía que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, de nuestro bendito Salvador. David expresa sus aspiraciones espirituales, la confianza en Dios, en esas luchas emocionales, físicas, económicas, matrimoniales, con sus hijos, laborales, financieras y demás, aún en las espirituales. Tu fe debe estar depositada en Dios y debes anhelar en tu espíritu estar en la presencia de Dios de una manera más allá de tus fuerzas, sabiendo que de Dios proviene toda la bendición que tú tienes en la vida. Y él anhelaba, aspiraba, él deseaba tener una comunión con Dios y lo tenía como prioridad máxima en su vida. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Y de esa manera él dependía de Dios, él anhelaba estar en su presencia, él quería habitar en la casa de Dios. Y nos dice aquí el texto, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, es como termina el texto. Entonces, cada aspecto de la vida de David, él toma en cuenta, en primer lugar, a Dios. El anhelar estar en su presencia, en obedecer su palabra, en que fuera un estilo de vida para él, en una forma de adorarlo, en una forma íntima, diaria, en una comunión con Dios, en consagración para servirle, como con todo su ser. Entonces, de esta manera, el rey David es que está confiando en Dios, está esperando en el Dios de su salvación, está él esforzándose en Dios, no en sus propias fuerzas, sino que es una decisión de esperar en Dios, sabiendo que de Dios va a recibir la bendición de lo alto. Y pues bueno, si tú dices, ¿sabes qué, hermana Roxana? Bueno, pues yo quisiera tener eso en mi vida, puedes tú hacerlo, siempre y cuando tengas a Cristo como tu Salvador y puedes de esta manera recibirlo en esta tarde. Puedes orar conmigo haciendo esta oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho. Yo en esta tarde recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor mío. Sé que también Él resucitó el tercer día y está en gloria contigo. Gracias, Padre, por tu amor y perdón, en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Siempre te recomendamos 3 cosas: que leas la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, te regalo una. Asiste a una iglesia cristiana y también el que platiques con Dios. Y cierra tu oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y recordándote, gracias a Dios, a las personas que están conectadas, Dios me los bendiga grandemente. Paulita Saucedo, saludos cordiales y bendiciones. Gracias, preciosa. Igualmente, Dios te bendiga. Mi hermana Jessica Torres, bendiciones. Y hermoso canto, dice María de los Ángeles Saucedo, Dios me los bendiga grandemente. Y recordándote que estamos lunes, martes y viernes en punto de las 7 de la tarde. Mañana miércoles, Dios mediante, 6 de la tarde. Y pues estamos para terminar ya en esta semana con los salmos. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver temas referentes al Día del Padre, con temas muy hermosos, si Dios nos regala la vida y la salud. Y vamos a estar orando por las peticiones y para despedir el programa. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Bendice, Padre Santo, Enrique Altamirano, Padre, fortalécele, ayúdale, bendícele. Sea con mi hermana Jessica Torres, Señor. Sea en su vida, Señor, con las peticiones de su corazón, Señor. Sea con mi hermana Soco Torres, bendice su vida, Señor Santo, a cada uno de sus hijos, de su hija, Señor Santo, y sus nietos, Padre bendito. Gracias por su vida, Señor. Tú tienes control de todas las cosas. Sea con mi hermana Titania Maltos, bendícela grandemente, cuídala y ayúdale. Sea con Paulita Saucedo, Señor. Bendícela, Señor, en su trabajo y sé en cada día de su vida, Señor. Sé con María de los Ángeles, Señor, bendícela, cuídala, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permites estar orando unos por otros. Sé en mi salud, Señor. Sé con mi hermano Alex Chapa, Señor Santo, mi hermano Jorge Hernández, Señor, bendíceles, cuídales, Señor. Sé en tu programa instrumento escogido. Permítenos, Padre, seguir compartiendo de las buenas nuevas de salvación. Y gracias, Padre, porque tú eres la luz de nuestra vida y tú eres nuestra salvación. Te amamos, Padre Santo, y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. Glorificamos tu santo nombre porque solamente tú eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Bendice a mi hermana Martita Pedraza, mi hermana Vero Reyes, Señor Santo. Ayúdala, Señor, fortalécela, Señor, y cuídala, Señor. Gracias, Señor Santo, por todo lo que nos das sin merecerlo. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos mañana 6 de la tarde, si Dios quiere. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer Congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafío el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. En Recepción Los Naranjos, Boulevard B. Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de 350 pesos este mes de mayo y 400 pesos el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano y digno? ¿Quién como tú, temible en majestad?